Bienvenidos a la guarida mística. En el podcast que os traigo hoy, os voy a hablar de dos figuras muy famosas, el escapista e ilusionista Houdini y el escritor, padre de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, y de la relación entre ambos. Os puedo asegurar que, como mínimo, os va a parecer muy curiosa y, por supuesto, relacionada también con el misterio. Para poneros un poco en contexto, estos dos personajes vivieron la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX. Harry Houdini era austrohúngaro, pero consiguió la nacionalidad estadounidense al mudarse allí. Y cuando era pequeño fue a ver a un mago viajero con su padre, un mago al que llamaban el Dr. Lin, y quedó fascinado con la actuación. Así que el niño acabaría formando un pequeño espectáculo con sus amigos, actuando como contorsionista y como trapecista, haciéndose llamar el Príncipe del Aire. Por lo que, como veis, el amor por la performance y el entretenimiento le vino desde muy joven. En sus estudios de magia, que combinaba con el trabajo para mantener a su familia, se encontró con la figura del mago Jean-Eugène Robert Houdin, a quien llegó a idolatrar, y que, como ya os podéis imaginar, fue la inspiración del que luego sería su nombre artístico, Houdini. Aunque se le daban bien diferentes ramas de la magia, del ilusionismo, realmente ya sabemos todos que se hizo famoso por sus números de escapismo, que conseguía llevar a cabo mediante una gran preparación física, con la que era muy estricto. Y bueno, por otro lado tenemos a Sir Arthur Conan Doyle, que era un escritor y un médico británico de ascendencia irlandesa. Su madre fue la que le despertó el amor por la literatura, ya que era una mujer, según recordaba él, con mucha imaginación y también una gran narradora. El pequeño Arthur, sin embargo, tuvo una infancia muy convulsa, debido al alcoholismo de su padre, y durante mucho tiempo su familia estuvo dispersa. Ni él ni sus hermanos vivían con su familia, sino que fueron recolocados en diferentes instituciones. Acabó estudiando medicina en Edimburgo, donde conoció al médico forense Joseph Bell, y en este señor se inspiró en un futuro para crear al detective Sherlock Holmes. Voy a destacar aquí un dato importante, que a mí me pareció muy bonito descubrir, y es que Arthur Conan Doyle conoció durante este tiempo a James M. Barrie y se hicieron grandes amigos. Si no conocéis a James Barrie, os puedo decir algo muy importante de él, y es que es el creador de Peter Pan. Era también un escritor, en este caso de fantasía, ¿no? Imaginaros en esta época grandes personajes de nuestra historia, del entretenimiento o de la cultura, conociéndose y llevando relaciones de amistad. Y fue también durante los estudios de Doyle cuando él empezó a escribir historias cortas y a crear a Sherlock Holmes, que era normalmente el protagonista de estas, el personaje que lo haría realmente pasar a la historia. Así pues, tenemos ya un poco fichados a nuestros dos protagonistas de hoy y vamos a ver qué les unió. Doyle empezó a sentir cada vez más un interés por el espiritismo y el mundo del más allá. Así pues, en el año 1920, el escritor acudió a un espectáculo de Houdini en Inglaterra, y allí fue donde estos dos personajes se conocieron. Se sintieron unidos porque compartían los dos la pérdida de un ser amado. Doyle había perdido a su hijo y Houdini a su madre, con la que tenía una muy buena relación. Conan Doyle le contó a Houdini que él había conseguido contactar con su hijo en sesiones espiritistas en más de una ocasión, cosa en la que él creía fervientemente, mientras que Houdini tenía interés en el tema, pero se mostraba bastante escéptico. Sin embargo, se dejó un poco llevar por el tema y probó, ¿no? Fue con él a conocer a gente, le dejó que le recomendara a diferentes mediums, pero al escapista le parecían todos un fraude y no vio nunca nada paranormal ni nada de su interés en este tipo de sesiones. Fijaos, para que os hagáis un poco una idea
de la mentalidad que tenía el escritor, Conan Doyle. Un día, este escritor invitó a Houdini a su casa y el mago le hizo un truco, ¿vale? Un truco de los que él solía realizar. Cuando terminó, Houdini le explicó a Doyle que solamente había sido un engaño y un truco, pero Doyle quedó convencido de que tenía poderes sobrenaturales igualmente. O sea, le dio exactamente igual que le contara el truco, que le explicara, da igual. Él pensaba que estaba mintiéndole, que realmente tenía poderes y no quería admitirlo. Así que nada, lo dejaron pasar, ¿no? Más tarde, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, la esposa de Arthur Conan Doyle, Jean, comentó a Houdini que ella era capaz de contactar con el más allá, que era medium, y de hecho que podía contactar con la madre de Houdini. Y el mago se dijo, pues bueno, pues por probar que no sea, ¿no? De hecho, el hombre en el fondo estaba deseoso de que aquello fuera bien, de poder acabar contactando con su madre. Como digo, tenía una relación muy estrecha con ella. Así que los tres decidieron hacer una sesión, ¿vale? Una sesión de espiritismo juntos. En esta sesión, Jean comenzó a coger hojas y a escribir en ellas muy rápidamente. Supuestamente, al parecer, era la madre de Houdini la que escribía estas cartas a través de ella para comunicarse con su hijo. Ya os imaginaréis el nerviosismo de Houdini mientras estaba viendo esta situación. Así que lo que hacía era coger las hojas rápidamente y leer una tras otra, ¿no? Pero no decía palabra. Conan Doyle se pensaba que su amigo estaba en shock, absorto leyendo a su madre, pero lo que realmente pasaba era que Houdini se estaba sintiendo completamente estafado por su amigo y la mujer de este. Quizá por lo absurdo de la situación, el escapista no dijo absolutamente nada. Tras estos hechos, en lugar de callarse un poco, Doyle dijo públicamente que él había convertido a Houdini al espiritismo, gracias a su esposa, Jean, ¿no? Que era realmente una medium. Imaginaos cómo se le quedó la cara al mago en su casa cuando se enteró de esto, ¿no? Tras esta situación sí que ya se sintió completamente traicionado y los enfrentamientos que tuvo con su ex amigo los tuvo en la prensa, de forma pública. Houdini dijo que esta señora era una farsa, que no se había convertido al espiritismo y que era, de hecho, más escéptico que nunca. Habló también de la carta que Jean escribió, que, atención, estaba llena de incongruencias, empezando porque estaba escrita en inglés, y la madre de Houdini no sabía hablar este idioma, jamás lo aprendió, y mucho menos lo hablaba de esa manera con su hijo. Obviamente Doyle tenía explicación para todo, dijo que es que en el más allá se podían aprender idiomas. Tal cual, ¿eh? Otra incongruencia es que la carta estaba dirigida a Harry Houdini, pero realmente la madre nunca le había llamado así, sino que lo llamaba Eric, que era su verdadero nombre, su nombre original. Y si encima os cuento que en la carta Jean había puesto una cruz, había dibujado una cruz, cuando la madre de Houdini estaba casada con un rabino, ¿para qué, no? Ya os podéis imaginar que esta señora la lió muchísimo y que había hecho un despropósito de carta. Y es que Jean, para que veáis, se ve que era una perla esta mujer. Se cuenta que los Doyle vivían con un espíritu llamado Phineas que les aconsejaba, obviamente a través de Jean, que era la única capaz de verlo y de escucharlo, ¿no? Casualmente todos los consejos que les daba y las cosas que les decía era lo que a ella le venía bien, que si vamos a mudarnos de casa, que si ahora deberíamos de viajar, o sea, haceros una idea un poquito de cómo era el ambiente en esta casa. Por otro lado, Houdini era todo lo contrario. Ya llevaba mucho tiempo luchando contra los espiritistas, disfrazándose para acudir a las sesiones y para desenmascararlos allí mismo. Además, dio muchas conferencias en contra de estas personas, porque a su vez eran estafadores que se aprovechaban de los sentimientos y la vulnerabilidad de los demás. Houdini incluso escribió un libro llamado Un mago entre los espíritus. Él se conocía todos los trucos, pues él mismo los había usado en sus espectáculos y era capaz de captarlos rápidamente y de demostrar la estafa. De hecho, en aquella época pues se convirtió en el terror de los mediums, que si lo veías ir a una de tus sesiones ya podías cancelarla y largarte porque sabías cómo ibas a acabar, ¿no? Hacía todo lo contrario de lo que había hecho su amigo Doyle,
que en sus conferencias hablaba de la posibilidad de contactar con los muertos. Tomémonos aquí un segundo para ver la ironía de la situación. Un artista del engaño, un escapista, un ilusionista, intentando hacer entrar en razón a un médico y escritor, a un intelectual de la época. Os voy a contar de hecho un episodio que hubo entre ambos, que Houdini también usó para echarle en cara a Doyle. Y es que Arthur Conan Doyle fue uno de los más acérrimos defensores de las fotografías de las hadas que las niñas Elsie Wright y Frances Griffith sacaron a la luz en 1917, las conocidas como las hadas de Cottingley. Al final del podcast os contaré un poquito mejor esta historia, porque también es muy interesante. El caso es que Doyle lo creyó a pies juntillas y estuvo involucrado en este tema. Houdini se reía de él, básicamente, pero en el fondo le daba lástima que su amigo se lo creyera absolutamente todo. Ya os podéis imaginar, Houdini le decía: pero a ver, este señor cree en las hadas, ¿nos vamos a creer algo de lo que nos diga? Lo utilizaba para echárselo en cara como una de sus mayores vergüenzas públicas. El caso es que al final Houdini murió en el Halloween de 1926, bastante joven, sin haber convencido nunca a su ex amigo de que no se podía contactar con el más allá. De hecho, para evitar engaños, para evitar que alguien pudiera engañar a su esposa Bess, creó un código secreto con ella. Le dijo que si contactaba con él alguna vez, una vez muerto, él usaría el código para que ella supiera de verdad que era él. En la fecha de su muerte, durante 10 años, Bess intentó contactar con su marido, pero él nunca se presentó. Finalmente, Bess dejó de hacerlo, alegando que 10 años es tiempo suficiente para esperar a cualquier hombre. Doyle murió 4 años después de la muerte de su amigo, y lo hizo sin haber renegado jamás de que Houdini fue el mago más grande de todos los tiempos, a su parecer. Es una pena que una amistad y una admiración que estas dos personas se tenían durante muchos años acabaran porque en el tema del espiritismo no se ponían de acuerdo, y porque, bueno, básicamente la esposa de uno de ellos intentó estafar al otro y él la insultó públicamente y la llamó mentirosa. Entonces, bueno, las cosas se pusieron feas, pero durante un tiempo hubo ahí muchos años de admiración. Se escribían continuamente cartas, muchas de ellas se han hecho públicas, y bueno, pues al final la cosa acabó un poquito como acabó, ¿no? Os he dicho que os iba a contar también la historia de las hadas de Cottingley, por si acaso no la conocíais, ¿no? Es una historia muy famosa. Se decía que había hadas en aquella época, ¿no? Había mucha gente intentando probar la existencia, otros criticándolo. El tema es que, como os imaginaréis, era un debate público bastante calentito, ¿no? Había gente de los dos pareceres. Pero en el año 917, dos niñas, Elsie y Frances, que tenían 16 y 10 añitos, realizaron unas fotos con la cámara del padre de una de ellas a unas hadas en un paraje natural que había detrás de su casa. En total realizaron 5 fotografías, y en ellas aparecían las niñas realizando diferentes actividades con las hadas. El padre de Elsie dijo desde el primer momento que no se lo creía, que eran fotografías falsas seguro, pero la madre, sin embargo, se lo creyó desde el primer momento. Quienes las examinaron en aquel momento no encontraron una forma de probar que fueran retocadas o falsas, y en el año 1919 el asunto acabó haciéndose público, ya que Polly Wright, la madre de Elsie, fue a una sociedad teosófica y contó lo que había ocurrido, lo cual llegó a oídos del líder teosofista Edward Gardner, que al ver las fotos las creyó auténticas desde el primer instante. Como el tema se iba conociendo cada vez más, también acabó llegando a oídos de Arthur Conan Doyle. Ya os he dicho, ya hemos aprendido hoy, que estaba obsesionado con estos temas y siempre estaba metido en el ajo, ¿no? Conocía a mucha gente del mundillo y pues le acabaron hablando de estas fotografías. Él escribió en ese momento un artículo sobre las hadas y pidió a Gardner las copias de estas famosas fotos para poderlas publicar. Había quienes le habían dicho que eran falsas. Por lo tanto, Doyle y Gardner pidieron a la familia que realizaran más fotos con diferentes cámaras. Y así ocurrió.
las niñas consiguieron nuevas fotografías. Imaginaos en ese momento el éxtasis de Arthur Conan Doyle al verlas, ¿no? Para él era la prueba definitiva. De hecho, una cosa curiosa es que Arthur Wright, el padre de una de las niñas, de Elsie, le perdió totalmente el respeto a Arthur Conan Doyle. Era admirador del escritor, le gustaba mucho, y tras este episodio que os estoy contando, dejó de serlo. Este señor decía que no se explicaba que alguien tan listo e intelectual como Arthur Conan Doyle fuera engañado por niñas, de hecho por su propia hija en este caso. Ya os he dicho que el padre nunca creyó en la autenticidad de las fotos. Pero si algo hemos aprendido hoy también sobre este señor, sobre Arthur Conan Doyle, es que no le importaba ni la opinión de los demás ni la verdad. Acabó escribiendo un libro que se llamaba La llegada de las hadas, en el año 1922, y el hombre se quedó ni más ancho. Mucha gente no se creyó esta historia de las hadas. Decían que parecían hadas de los cuentos de niños, las utilizadas en ilustraciones para niños, y además que llevan peinados muy a la moda. En el año 1981, en una entrevista realizada por Joe Cooper, estas dos primas, Elsie y Frances, declararon que las fotografías eran falsas. Habían sujetado unos recortes con unas agujas de sus sombreros y las habían mantenido para hacer estas fotos. Frances sí que mantuvo hasta su muerte que ella había visto hadas y que alguna de las fotos sí que era verdadera. Pero en una entrevista del 82, él sí declaró que habían estado demasiado avergonzadas de decir, oye, mira, esto es falso, ya que habían engañado al autor de Sherlock Holmes. Así que dijeron, vamos a dejarlo estar, ¿no? Eran dos chicas pueblerinas y él un hombre brillante. Así que ellas dijeron, lo único que podemos hacer a partir de ahora es mantener el secreto. En esta misma entrevista declararon, nunca pensé que fuera un fraude. Solo éramos, él y yo, divirtiéndonos un poco. Y al día de hoy no puedo entender cómo les pudimos engañar. Querían que les engañáramos. Y con esa frase nos vamos a quedar. Las niñas percibieron que todos estos hombres importantes querían ser engañados, querían creer realmente en que había hadas, en que había algo más allá, algo mágico. Lo cual es hasta bonito, ¿no? Si no fuera también por el afán de protagonismo que seguramente tenían relacionado con la prensa y demás. Realmente esas personas estaban deseosas de que eso fuera prueba de que había algo más allá que ellos no entendían y que no podían explicar. Hasta aquí el podcast de hoy.